Con esta información arrancamos este programa con el anuncio que daba a conocer el presidente de la República, eso de las 3:31 de la tarde de este 16 de abril del 2021. El anuncio 9 de 10 anuncios que dijo el presidente que iba a hacer. Este día, dice el presidente, cerraremos 3 centros penales. Centro Penal de Sonsonate, ubicado en el centro histórico, Centro Penal de Metapán, ubicado en medio de la ciudad, y Centro Penal de La Unión, ubicado en la cabecera departamental. Los reos serán ubicados, dijo el presidente, en otros centros penales. Y la información, las buenas noticias continúan. Estos serán demolidos, dice el presidente, y construiremos infraestructuras culturales y educativas para nuestros jóvenes. Esto, junto con el cierre del penal de Chalatenango, nos permitirá llevar más oportunidades, pero también quitar estos obstáculos para la creación de nuevos polos de desarrollo. Y precisamente con esta información del presidente de la República, Nayib Bukele, arranco el programa. Muy buenas noches, les saluda Armando Godoy, bienvenidos. Hoy vamos a tener el gusto y el placer de poder compartir media hora de programa y por supuesto entrevistarlo y nos casa como anillo al dedo con este anuncio que ha hecho el presidente de la República. Se encuentra con nosotros el director general de Centros Penales, Osiris Luna, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto saludarte y un placer también saludar a todas las familias salvadoreñas que nos sintonizan. Dios les bendiga hasta sus hogares o en el lugar donde nos estén sintonizando. Por supuesto. Y de hecho queremos comenzar mostrándoles las imágenes y por supuesto contándoles cómo estuvo esta jornada de cierre de penales, y queremos arrancar precisamente con la de Sonsonate. Es que precisamente con la información que daba a conocer el jefe de Estado, las autoridades de seguridad pública, justicia y centros penales se trasladaron al recinto penitenciario en Sonsonate para verificar los traslados de reos y cumplir con la orden de cierre que giró el presidente de la República. Veamos la nota. Uno tras otro salieron de sus celdas. En este centro estaban recluidos poco más de 300 internos que purgan penas por diferentes delitos. De acuerdo a los funcionarios, las instalaciones carcelarias cerradas son también las de Metapán y La Unión. Tenemos habilitados con cupo suficiente para poder soportar este movimiento. Solo para que tengan una idea, lo realizado en Mariona, tenemos una capacidad de 1.900 internos y lo que estamos moviendo este día son más de 500 internos. Esto no significa en ningún momento hacinamiento. Este centro penal fue construido en los años 50, por lo que no brinda garantías para el resguardo de reos y está ubicado en el centro de la ciudad. Es evidentemente para evitarle problemas a la sociedad, porque no solo es que hay un centro penal y que bloquea la señal, sino que también alrededor de los centros penitenciarios, y lo sabemos por datos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, inteligencia de centros penales, que alrededor de los centros penitenciarios se vuelven también imanes y atraen a las diferentes estructuras delincuenciales, a las diferentes estructuras de crimen organizado. Y es así como se hace efectiva la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, con el traslado de estos reos que van a ser llevados a otros centros penales. En este lugar van a ser construidas otras instalaciones para permitir que la población salvadoreña tenga espacios culturales y de recreación, para dejar atrás en el centro de las ciudades a este tipo de centros penitenciarios. Al mismo tiempo, las autoridades de seguridad hicieron un recorrido por el ex recinto carcelario para certificar que, en efecto, la comunicación vía señales digitales o celulares era nula en ese lugar. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Bueno, director, cuéntenos. Bueno, ya lo decía el presidente de la República, este tipo de espacios van a servir para crear infraestructuras culturales y educativas. ¿A qué se debe el tomar esta decisión de trasladar y, por supuesto, clausurar estos 3 centros penales? Bueno, antes que nada decirle a la población y decirlo categóricamente, hay un plan estratégico que se está llevando a cabo, obviamente dentro del plan control territorial. Hay diferentes aristas también. Y la población debe estar segura que sobre todo estamos tomando las mejores decisiones. El señor presidente está guiando muy bien este gabinete de seguridad para tomar las mejores decisiones en favor de la familia salvadoreña. ¿Por qué estamos realizando esto?
Esto viene dentro de un proyecto, obviamente, en el que de manera prolongada, y debemos de saberlo, te voy a decir un par de generalidades que lo tiene que saber la población, la mayoría de estos centros penitenciarios que están dentro de las ciudades datan prácticamente su construcción de 1950, 1960, 70, las cuales ni siquiera las construyeron para que fueran centros penitenciarios y tuvieran este nivel de población que tenemos hoy, obviamente porque eran otras realidades las que se vivían en ese entonces. ¿Qué eran estas? Estas eran cárceles municipales, donde detenían a las personas que tomaban en la calle, indigentes, entre otras, y hoy están albergando a grandes estructuras criminales. Por lo tanto, este tipo de infraestructura no le hace bien, obviamente, dentro de un proyecto que queremos tener a largo plazo para salvaguardar a la población en el tema de seguridad que estamos hablando. Entonces, no viene también, y esto lo respondo para todas aquellas personas, porque he estado viendo algunos comentarios que mencionan, el gobierno no tiene proyecto, no tiene plan, no sabe para dónde van, y dónde lo van a poner encima uno de otro. No, esto no es así, viene de una manera articulada y lo estamos haciendo desde hace tiempo. ¿Qué hemos realizado? Nosotros, antes de hacer el cierre de estos 3 penales, que el presidente tomara la decisión y nos diera la instrucción, tanto al ministro de Seguridad como a mi persona, meses atrás empezamos a realizar una política en la cual los mismos centros penitenciarios, infraestructura que ya tenemos en penales grandes, como Mariona, entre otros, empezamos a subir el nivel de capacidad que pudiéramos tener. ¿Cómo? No haciendo más hacinamiento, sino abriendo nuevos sectores dentro de las mismas instalaciones. Y es mucho mejor albergar grandes centros penitenciarios y no como estos, que ya voy a pasar al tema de los datos, para los que les gustan los datos, o aquellos analistas que están desinformando a la población por medio de algunas redes sociales. Entonces tuvimos la capacidad. No solo subimos la capacidad instalada de estos penales grandes que tenemos, sino que también acabamos de aperturar esta misma semana el módulo A de un proyecto que se tiene de ampliación en Mariona fase 2, en la cual hubieron 1.900 cupos, que son los que habla el señor ministro justamente en la nota que escuchamos previamente. Entonces, no solo subimos 1.500 cupos, sino que subimos la capacidad instalada de los penales que ya teníamos, ocupando las mismas instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que realizamos ya con esto? Movimos 3 de los penales que más problemas causan a la población por su nivel geográfico, donde están ubicados. Sonsonate, para la población que no es de ahí, está ubicado en el mero centro histórico. En el corazón del centro histórico. En el corazón de Sonsonate. El comercio está alrededor prácticamente de todo. El penal de Metapán, donde está a la par de un centro escolar. No solo eso, está ubicado en el mercado más grande que tiene y sobre la calle principal. En medio de la ciudad. En medio de la ciudad. La Unión está ubicado a escasos metros de la unidad de salud. Este es Metapán, ¿no? Este es Metapán, ahí lo estamos viendo correcto, en las imágenes. Y tú lo ves, tienen incluso una infraestructura como que fuera una casa, o sea, aquí tuvimos incluso una fuga que gracias a Dios nosotros, por nuestro nivel de reacción y de inteligencia penitenciaria que existe, lo recapturamos en menos de 12 horas. ¿Pero por qué era? Porque estas instalaciones no están para albergar a este tipo de criminales. Entonces tenemos que tener lugares más seguros, porque teniendo lugares más seguros, con una mejor infraestructura, vamos a cuidar mejor a la población. Y vamos a lograr también que el propósito en realidad de lo que es los centros penales, lograr una rehabilitación y reinserción efectiva. Pero ya quiero llegar a eso, porque quiero terminar diciéndote dónde está el penal de la Unión, para los que no residen en la Unión. Está a escasos metros de la unidad de salud, sobre la calle principal. Esta es la imagen de la Unión, para que el pueblo salvadoreño pueda conocer. Ahí lo estamos Correcto. viendo. Bueno, ahí lo estamos viendo. Y otro de los puntos que te puedo dar es que la Unión, incluso dentro de esa infraestructura, habían algunos muros perimetrales que ya no funcionaban. Entonces, era peor levantar eso que, y dentro de la política que tenemos, que es retirar estos penales que están rodeados de ciudades que no solo dañan, es que no es solo dañar con la afectación de la señal, que tal vez puede ser lo más palpable para la población, sino que también estos centros penitenciarios que están dentro de la ciudad se vuelven a la negativa o a lo inversa de lo que mencionaba el señor presidente en cuanto a que hoy van a ser polos de inversión. Estos centros penitenciarios lo que son polos donde que atraen
la negatividad, el crimen organizado, porque se vienen a posicionar y a estar alrededor de estos centros penitenciarios. Incluso le generaba, mejor dicho, a la gente, imagino yo, y la gente que nos está viendo y escuchando lo puede afirmar, de pronto un poco de incomodidad, intranquilidad o inseguridad vivir atrás de un penal, por ejemplo. Claro, claro, sin duda. Esto podemos verlo, es un sinfín de notas negativas que podemos llegar a sacar de lo que es llegar a tener un centro penitenciario de esto. Vamos a la capacidad de cada uno de los centros penitenciarios. La capacidad máxima que tenía el penal de Metapán es de 224 privados de libertad. 224. 224 privados de libertad. ¿Y tenía? Tenía cerca de 250 privados de libertad. Ok. La capacidad máxima del penal de Sonsonate, 350. Ahí teníamos 274 hasta este día. La capacidad máxima del penal de la Unión era 100 personas. Teníamos menos de 100 porque, y ahí va y corrijo una de las personas que yo leí, que dijo, el penal de la Unión tiene meses de estar solo. El penal de la Unión fue catalogado dentro de las estrategias para que el gobierno tenía, para que todos aquellos internos que tenían COVID, ese era un lugar para lograr una separación dentro del mismo sistema penitenciario y tener un lugar. Eso era el penal de la Unión. Entonces teníamos ahí, albergábamos a los que estaban de Bartolinas o del sistema penitenciario, que llegaba a tener sospecha de COVID, se llevaba ahí. De modo de no crear focos de contagio dentro de los centros penitenciarios. Ni llevarlos a los hospitales de una manera inmediata, que iban a chocar también dentro de ese momento. Teníamos que tener este tipo de medidas. Entonces, no es que estaba solo, no es que ya estaba cerrado, es que estaba dentro de una estrategia. Ahí por eso lo corrijo a esa persona que mencionó eso, que tiene meses de estar. Entonces, hoy el presidente, obviamente, dentro de la política que él trae, el plan control territorial que lidera, y hoy que vamos a empezar a hacer, todas estas ciudades que ya se van a hacer polos de desarrollo y todo, también van a haber diferentes tipos, obviamente, de operativos de inteligencia que ya lo estamos haciendo en conjunto del Ministro de Seguridad. Y eso es muy importante para que la población pueda estar segura que lo que estamos logrando ahorita es verdaderamente lograr el control de los territorios, no teniendo este tipo también de recintos a la par de residenciales. Sonsonate estaba a la par también de un centro de primaria, de niños. O sea, es increíble. Un muro dividía que aquí había miembros pertenecientes a una pandilla y aquí habían niños de 6, 5 años para empezando arriba. A vivir. Increíble. Entonces, era así, en lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer y para dónde vamos? El señor ministro lo mencionaba muy bien. ¿Cuál es la mentalidad del señor presidente? Es empezar a barrer con todos estos penales que están dentro de las ciudades y hacer grandes, prácticamente ciudades penitenciarias, por así decirlo. Alejados prácticamente de toda la población. ¿Qué estamos incluso haciendo en Mariona? Mariona casi va a llegar a albergar, incluyendo el centro de detención menor, a un poco más de 10,000, casi 12,000 personas. Entonces, que también, para que vean que es integral todo lo que estamos pensando. Nosotros vamos a poner ahí prácticamente como un hospitalito, algo como una unidad de salud. ¿Para qué? Para nosotros mismos atender ahí a toda esa gran población penitenciaria y no sobrecargar a los hospitales cercanos, no sobrecargar a las unidades de salud que están ahí. Todavía lo vemos mucho más integral, lograr verdaderas ciudades y que puedan llegar a tener ellos una verdadera atención. Nosotros, todo el sector que era antes de confianza en el centro penal de Mariona, que hoy esas personas ya están en centros de detención menor para que no estén mezclados con el personal, con los centros, perdón, con internos en fase ordinaria, que todavía no han avanzado. Nosotros lo hemos hecho un hospitalito. Tenemos 27 camas hospitalarias ahí. Hemos dotado y hemos contratado enfermeros, hemos contratado especialistas, hemos también, tenemos un convenio en el Ministerio de Salud, porque apoyamos al Ministerio de Salud en la reparación de infraestructura, mandamos a los privados de libertad que ya están haciendo incluso las gabachas de los doctores, ya están haciendo también todo lo que se pone también para la persona antes que se va a operar o cuando está ingresada dentro del hospital, y así vamos a seguir trabajando más. Hicimos un convenio de cooperación que cualquier tipo de medicina que faltare, ellos nos lo iban a proporcionar. Y eso es bien importante eso que estamos haciendo, porque ahí es donde vemos nosotros, ahorramos por una parte también al Estado y vemos cómo estamos trabajando en conjunto.
Es una especie de ganar-ganar. Es una especie de ganar-ganar también para la población, porque ¿qué es lo que pasa ahorita? Nosotros estamos sacando prácticamente a diario a muchos privados de libertad para atender las emergencias y las consultas programadas que ellos tienen a cada uno de los hospitales donde las tienen. Sin embargo, lo mejor es que los atendamos adentro y que podamos tener un nivel de reacción muy positivo dentro del mismo centro penitenciario, y eso es como lo que hicimos con las videoaudiencias. Nosotros cuando agarramos el sistema penitenciario, solo habían 42 salas de audiencias virtuales. ¿Cuántas tenemos ahorita? Más de 125. Y viene todavía, vamos a hacer un gran refuerzo que nos está ayudando la cooperación italiana, donde vamos a montar 100 más. ¿Para qué? Para que el privado de libertad ya no salga una audiencia. El privado de libertad ahí lo puede hacer. Entonces es lo mismo en el sistema de salud y todo. Entonces tenemos es decir, están creando ciudades penitenciarias. Correcto. Como tal. Y es lo mejor. Es lo mejor un circuito cerrado global. Un circuito cerrado global fuera de las ciudades, que no va a causarle mayor problema a la sociedad, y albergamos más porque ahorita tenemos dispersos tantos agentes penitenciarios, el personal administrativo, entre otros. Si lo tenemos aglomerado, tenemos mucho más personal para poder reaccionar, incluso para cualquier tipo de incidente, que de hecho está, decirle a la población, desde que el presidente Nayib Bukele asumió, obviamente, el control, el plan control territorial, lo llevó a cabo, y que desde que él ya es presidente de este país, tenemos 0 incidentes dentro de las cárceles. 0 incidentes. Y eso ha sido por un buen nivel de reacción. Por eso yo le digo a la población, hay estrategia, sabemos para dónde vamos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y aquellos que son opinólogos de la oposición, que solo se ponen a opinar para contradecir, miren, ya tuvieron más de 30 años y no lo hicieron. Si nosotros lo estamos haciendo a escasos 2 años del señor presidente, que está haciendo un gran esfuerzo, con una pandemia encima todavía, y le estamos dando estos resultados ya a la población, y dentro de poco va a haber, porque ya vamos a tener el módulo B de fase 2 de Mariona. Y vamos a cerrar otros penales también ahí, que el señor presidente lo va a mencionar en su momento. Pero la población debe de entender, porque ahorita estaba diciendo más de alguno, obviamente, y lo entendemos, porque nunca los gobiernos anteriores hicieron nada por ellos. Y obviamente más de alguno está diciendo, ¿por qué solo cierran eso? Si también es el penal de Usulután, está también frente. Va a ir todo de forma gradual. De forma gradual. Director, usted mencionaba hace un par de segundos brevemente la alegría que ha expresado la gente al hecho del anuncio ordenado que ha hecho el presidente de la República de retirar, reitero, de forma ordenada, y clausurar estos centros penales. Queremos, bueno, nosotros como Noticiero El Salvador visitamos uno de los centros penales en las afueras, hablamos con la gente, pudimos conversar con ellos, principalmente con el Centro Penal de la Unión, que está ubicado en la cabecera departamental, y esto es lo que expresan ellos. Vamos a conocer la siguiente nota. Tal como lo anunció el presidente Nayib Bukele, el Centro Penal de la Unión fue cerrado. Las celdas están vacías. Estas colchonetas son lo único que queda. Los reos fueron trasladados hace meses a otra penitenciaría, una noticia que tiene la aprobación de la población, que por muchos años vivió a pocos metros del penal. Es difícil, porque se dan fugas, tiroteos, de todo he vivido yo durante estado acá. Estar cerca de un penal quiere tener valor, pues, porque cuando se dan alteraciones que se escapaban, pues hoy los penales son más seguros. Sin embargo, el anuncio que la infraestructura será demolida y que serán edificados espacios culturales o educativos es lo que mayor esperanza genera, sobre todo en los jóvenes. Sí, sería buena idea que construyeran algo que fuera de utilidad para los jóvenes, donde ellos pudiesen o aprender algo o enseñarlo también. Va a ayudar porque para los que quieren ir ahí va a estar menos costoso, porque hay unos que quieren ir hasta San Miguel. Ya. Está bueno. Porque si el gobierno quiere construir una escuela para que hayan niños en la escuela allí, que no sean alfabetos. Porque yo me quedé sin ir a la escuela porque no había escuela. Con el cierre del recinto penitenciario, también será restablecida la telecomunicación. Los bloqueadores de señal cortaron la comunicación no solo de reos, sino también de la población aledaña al centro penal. Es una buena noticia saber que nosotros vamos a tener señal, porque aquí la señal los ha afectado. Ese es un problema muy grande para comunicarse con los familiares, los amigos. Los negocios también, como este taller automotriz, fueron afectados. Hay veces de que perdemos de vender, nos llama gente que se quedan varados, ¿verdad?, con sus vehículos.
pues no podemos atenderlos como se debe por el motivo de la señal. Cuando ellos nos hacen el llamado, pues nosotros perdemos de vender ahí también. Acabar con este tipo de barreras hacia la economía y al desarrollo de los municipios es uno de los objetivos principales que persigue el gobierno del presidente Nayib Bukele, mediante los cierres de centros penales que en La Unión fue construido a 3 kilómetros del casco urbano. No queda la menor duda que el cierre y la demolición de este centro penal genera esperanza en la población unionense, que ya espera con ansia la construcción de nueva infraestructura que servirá para generar el tan anhelado desarrollo de los jóvenes de este municipio. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias, Edgar, por esta importante nota. Escuchábamos, director, las opiniones del pueblo salvadoreño que vive alrededor de este centro penal y que obviamente, me imagino yo, se comparten mucho optimismo, no solo ahí, sino también en Sonsonate y Metapán. Alguna gente con la que pudimos conversar nos decían, nos llama la atención que esto ya sea de utilidad para los jóvenes y donde podamos tener talleres y se apueste por la educación. Sin duda. Y solo imagínate ese mensaje que dio el señor presidente. También recordemos, el penal de Chalatenango fue una de sus promesas, la cumplió a menos de un año. No tenía ni 6 meses y él cumplió su promesa. Ya se está haciendo todo las relaciones con la Universidad Nacional, con el Ministerio de Educación, entre otros. Ya se está llevando a cabo ya ese proceso de tener una universidad en la zona norte del país. Hoy, en estas 3 zonas, vamos a tener polos de desarrollo para jóvenes, para mujeres emprendedoras, para la población en general. Y estas son las imágenes, para hacerle un poco de memoria al pueblo salvadoreño, estas son las imágenes de la demolición del centro penal, que obviamente esto es en Chalatenango, que también fue una promesa del presidente de la República, Nayib Bukele. Ahí estamos viendo cómo se están removiendo los escombros, las paredes, los techos, de modo que se pueda reconstruir por completo en un recinto diferente y que obviamente se va a convertir en esta imagen, y ahí la vamos a compartir en estos momentos para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Ahí, esto es lo que va a ser Chalatenango, un lugar completamente diferente donde se va a realizar o donde será la próxima sede de la Universidad del Salvador. Y es interesante cómo piensa el presidente de la República. Quitas un lugar donde antes era espacio para el crimen, para delitos, y lo convertís en un espacio de educación y futuro. Sin duda. Es increíble, lo deja uno sin palabras todo esto, porque también uno lo siente y lo vive como salvadoreño, ver todo esto que tal vez mucha de la gente que nos está viendo diría, es impresionante porque nunca pensamos que tal vez esto iba a pasar. Y hoy las decisiones se toman, hoy se están haciendo realidades, todo lo que la población necesita. Y eso es lo que el señor presidente, de manera obviamente escalonada, vamos a ir haciendo, pero desde ya decirles que esto es un proyecto, es un plan muy articulado que llevamos, obviamente, tienen que entenderlo. Y es que también hay que decir algo. ¿Cuál es la mejor forma en evitar el hacinamiento? Y la vez pasada lo hablábamos dentro de una entrevista. La mejor forma de evitar el hacinamiento no es construyendo más centros penales. La mejor forma, porque así lo mandata en realidad la Constitución y como debe en realidad de ser, con metodología, la mejor forma de evitar el hacinamiento es que no hayan más criminales. La mejor forma de evitar el hacinamiento es que cuando una persona entre a la cárcel salga con rehabilitación y reinserción, que ya no salga con la necesidad de delinquir. Esa es la mejor forma de rehabilitación, pero ¿con cuáles estándares nos dejó los 30 años, 40 o todos los años de los gobiernos anteriores? Más cárceles. Más cárceles, y no solo eso. 9 de cada 10 salvadoreños que salía de la cárcel volvía a entrar con un 90% de reincidencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos rehabilitando personas para que cuando pase su estancia dentro de la cárcel, salga otra vez a la sociedad, lo reciba de una buena manera, que lo hablábamos en la entrevista anterior, que se están rompiendo esos estigmas que existían antes para con la población carcelaria, que están teniendo segundas oportunidades. ¿Y qué va a pasar en eso? Esos indicadores van a bajar. Los indicadores de reincidencia de una persona que estuvo dentro de la cárcel, que reincide para esa, van a bajar totalmente. Y esa es la mejor manera de evitar, obviamente, el hacinamiento. Ok. Es importante también, antes de pasar a otros temas, es importante también hablar sobre el tema de la señal. Es decir, a esta hora de la noche
ya hay señal alrededor de los centros penales. Sin duda, ya podemos decirle, nos hemos... Ex centros penales, perdón. Ex centros penales, correcto. Ya el señor presidente también nos dio la instrucción de hacer las coordinaciones con todas las instituciones y ya se habló con el superintendente de la CIGED, Manuel Aguilar, y evidentemente pudimos constatar, incluso ya cuando salimos de Sonsonate, pudimos constatar que ya había señal, ya no va a haber mayor afectación, incluso dentro de las 24, máximo 48 horas se va a normalizar mucho mejor, obviamente porque también las telefónicas tienen que aumentar la potencial que tienen de la antena más cercana de señal, que a raíz del llamado que se hizo por parte del señor presidente para bloquear la señal, se bajó la potencia de eso, entonces eso es lo único que falta, pero sí ya salen llamadas, ya hay datos, tal vez un poquito va a haber de interferencia, pero se va a normalizar en 24 o 48 horas, ya hay señal. Por supuesto, es importante decirlo. Hoy también fue de noticia positiva, sobre todo para el personal penitenciario, es que unas horas antes precisamente que se diera este anuncio por parte del presidente de la República, ustedes como autoridades entregaban uniformes al personal penitenciario. Tal vez si nos cuenta sobre esta entrega. Mira, qué importante, verdaderamente, y lo podemos decir, y estuvimos con el señor ministro, Gustavo Villatoro, es importante esto y el señor presidente siempre lo ha dicho, la dignificación del personal de seguridad. La policía, la Fuerza Armada está haciendo un trabajo tremendo en el plan control territorial y dentro del control de las cárceles, nuestros agentes penitenciarios están haciendo un arduo y un gran trabajo. Debemos de reconocérselo. ¿Sabes? Y esto es bien importante, y esto solo lo sabe alguien que trabaja en centros penales o alguien que conoce a una persona que trabaja ahí. Los uniformes que tenían ellos, sin irrespetar obviamente a los estudiantes, ¿verdad? Pero eran prácticamente pantalones de uniforme de escuela, eran camisas normal, no adecuado para el trabajo. No era que adecuado para el trabajo. A 2 semanas de que se los daban los uniformes, lo andaban rotos de todas partes, de las rodillas, entre otros, y el señor presidente nos dijo, necesito uniformes que verdaderamente dignifiquen el trabajo de ellos. Ya hoy ya tienen un pantalón comando, la misma tela que ocupa la Policía Nacional Civil para todas sus prendas, ya algo más adecuado para realizar su trabajo. ¿Qué tipo de características son los que tienen? Imagino yo que son un poco más frescos, tomando en cuenta que ellos pasan en el sol. Sin duda, y es más resistente también, debemos decirlo. Ya es para hacer algún tipo de movimientos muy diferentes, obviamente, por lo que requiere el tema de seguridad. Y esa es la más, es comando, o sea, ya incluso los mandamos a hacer, donde hace los uniformes la Fuerza Armada, tiene la misma calidad, obviamente, también de eso. Ellos lo agradecieron, no solo hemos dado este tipo de uniformes, si tú ves también ese Cocoa, de igual manera lo damos y uno lo van a ocupar tanto de lunes a jueves, eso ya ha sido también notificado a los diferentes lugares de seguridad y el fin de semana van a dar el otro uniforme. Entonces, eso es bien importante porque destaca también, levanta la moral muchísimo. Hablamos también de los 2 bonos que ha dado el señor presidente y uno de las personas que ocupó la palabra para agradecer, dijo desde hace más de 10 años, en el 2009 dicen que fue el último aumento del salario que habían percibido, que era de $50, y el señor presidente no solo los aumentó 100 el primer año, sino que otros 100 ya este año, y eso tiene la moral muy alta, eso es muy importante, hay que destacarlos porque parte de este gran trabajo, y se los mencionamos a cada uno de ellos, no podemos bajar la guardia. El plan control territorial tiene una arista muy fuerte y un pilar fundamental que es el control de las cárceles. Por supuesto. Bueno, sin duda son varios temas los que nos quedan pendientes también, entre ellos el tema de convertir el sistema penitenciario en autosostenible, que yo sé que es una de las grandes apuestas que también está haciendo Ciris Luna, director de Centros Penales, con el liderazgo del Ministerio de Seguridad y, por supuesto, del presidente de la República.